Vamos a ir a la palabra, amados hermanos, y hoy vamos a continuar con la enseñanza que hemos venido desarrollando, este mandamiento que hemos venido abarcando, que es el mandamiento de no robarás, de no hurtarás. Entonces hemos visto diferentes cosas al respecto de este mandamiento y hemos estado estudiando esa necesidad de comprender y de entender que así como podemos defraudar y robar a nuestro prójimo o a las personas, también lo mismo podemos hacer con Dios, con el eterno Creador. Y no podemos caer en esa condición nosotros. Así que estamos desarrollando una conciencia de no defraudar, de no robar, de no hurtar, ni a nuestro prójimo, ni a Dios. Y eso es algo que debemos entender. Y hoy quiero que podamos desarrollar un tema respecto a esto, pero que más bien lo podríamos ver como un instrumento Instrumento. para poder combatir esa propensión al robo. O sea, cómo combatir esa propensión que puede llegar a tener alguien a robar, a hurtar, ya sea a su prójimo o a Dios. Entonces, la mejor manera de combatir esta situación en la que podríamos llegar a caer nosotros es a través de algo que la Biblia habla y se conoce como la generosidad. Esto es algo trascendental y muy importante para desarrollarlo en nuestras vidas. Y si así lo hacemos, amados hermanos, seguramente no vamos a defraudar ni a nuestro prójimo ni al eterno Elohim. Amén. Entonces, quiero empezar por definir la generosidad. Y para eso me voy a apoyar en lo que dicen los diccionarios, Claro. ¿sí? No es mi definición, sino la definición, digamos, Mm. general que se maneja. ¿Qué es la generosidad? Es definida como la virtud de dar y compartir con los demás sin esperar nada a cambio. Miren esto. Es una virtud. Entonces debemos desarrollar virtud en nosotros. Esa cualidad moral, porque nosotros debemos aprender a ser verdaderos agentes morales. Vivimos en un mundo donde no hay moral, en donde la moral se ha venido al piso y los valores están invertidos. Entonces nosotros somos la resistencia, Mm. nosotros somos contracorriente, no vamos de acuerdo a este mundo. Entonces debemos entender que la generosidad es esa virtud de dar y compartir con los demás sin esperar nada a cambio. Ahí está eso que es tan importante, sin esperar nada a cambio. El problema muchas veces, amados hermanos, es que por la cultura en la que vivimos, se nos enseña o estamos enseñados es a que damos o hacemos algo, hacemos un favor o damos, pero siempre esperando a recibir algo a cambio, Ujú. siempre algo de vuelta, ¿no? Que me devuelvan algo, cuando esa no debería ser la condición de nosotros. Entonces la generosidad tiene ese punto tan importante, que es dar sin esperar a recibir nada a cambio. Y sigue diciendo la definición, beneficiando tanto a quien recibe como a Ujú. quien da. Es decir, que la generosidad se Dándole vida. constituye en Mm. un beneficio. Claro. Es un beneficio particular, es un beneficio personal. Entonces, cuando yo desarrollo la virtud de la generosidad, estoy beneficiando mi vida. Y cuando yo activo la generosidad en mi vida y verdaderamente soy generoso, eso debe Ujú. entonces, amados hermanos, Claro. ser, se debe dar en cada uno de nosotros de Pues manera que normal, ¿sí? activa la misma sensación cuando uno está dando. Y va a eh, haber ese beneficio. claro, el beneficio es que activa la misma sensación, entonces el cerebro va a tener mucho placer y la persona va a tener muchísimo placer. Eso a nivel de la función cerebral y de ahí para allá, la misma bendición de Dios de Ujú. saber cómo la generosidad a nosotros nos ayuda, es un impacto directo al ser.
Así es. Ujú. Y yo creo que eso debe ser siempre una cualidad en todos nosotros, debe ser algo que de verdad nosotros vivamos, amados hermanos. Debe estar ya en una condición como creyente. O sea, creo que todo verdadero creyente en el Mashiach, en Yeshua, nuestro Señor, es una persona generosa porque aprende del principal ejemplo. Claro, ¿Quién es el que se dio sin esperar nada a cambio? nuestro Yeshua. Yeshua. Yeshua se entregó por completo, totalmente. Entonces, la generosidad tiene la disposición de una entrega total, completa, Ujú. así como lo hizo nuestro Señor Yeshua. Y Él se entregó completamente, sin esperar nada a cambio, solamente buscando beneficiarnos a nosotros para que tuviéramos vida y vida en En abundancia. abundancia. Y esa vida en abundancia de la que habla la palabra no está hablando meramente de una abundancia material, sino que es esa abundancia que va mucho más allá, esa abundancia espiritual que es la abundancia de la vida Eterna. eterna. Es eso, amados hermanos. Entonces nosotros sí debemos entender esto, ¿sí? Debemos estar dispuestos a ser generosos y actuar con generosidad porque nuestro Señor Yeshua nos dio la lección más grande de generosidad, que fue que se entregó completamente por nosotros, se vació totalmente por nosotros y estuvo dispuesto incluso a morir en un madero por todos nosotros. Entonces, ese es el mayor ejemplo y no tenemos excusa para no imitarlo, para no seguirlo. Pero, ¿cómo podemos desarrollar la generosidad? Sería la primera pregunta, ¿no? Bueno, como lo dice la definición, es un dar. Entonces, no hay otra forma de desarrollar la generosidad en nosotros que dando, el dar. Ujú. Vuelvo y lo digo, venimos de una cultura en la que estamos acostumbrados es a recibir, ¿no? A recibir. Y de hecho, aún en el Evangelio nos acostumbran a eso, ¿no? A un Evangelio del recibir. Da, me, bendice, me, manda, me, provee, me. Yo no estoy diciendo que sea malo pedirle al Señor. De hecho, podemos clamar a Él y Él dice, pídeme y te daré. ¿Sí? A que Clama a mí y necesites, yo te correcto. responderé. Claro. Nosotros pedimos, pero nuestra condición de búsqueda del Señor no debe estar basada en el me, ¿sí? Porque nos dicen que somos ovejas de su rebaño y hacemos el papel perfecto, ¿no? Y estamos siempre en el me. Pero en realidad nosotros tenemos que trascender. Y por eso el Señor Yeshua mismo lo dijo, ¿no? Es mejor, es mayor dar que recibir. O sea, no que sea malo recibir, ojo. De hecho, la persona que sabe dar también sabe Recibir. recibir, porque entiende lo que significa el dar. Entonces, por eso cuando alguien va a recibir o alguien recibe, si recibe con alegría, es porque ha aprendido ¿qué? A dar. Pero eso tenemos que, nosotros en realidad tenemos que aprender ¿a qué? A dar. Entonces es mayor dar que recibir. Y por eso nosotros desde esa perspectiva debemos entender lo que dijo Yeshua, porque muchas veces incluso estamos desarrollando un pensamiento y un evangelio en el que se nos enseña a dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias y a dar aquello de lo que debemos participar a Dios, pero siempre con el objetivo de ¿qué? De recibir. Recibir, sí. Entonces, por eso escuchamos muchas predicaciones que están fuera de lugar, donde se le dice, dé para que reciba el doble, dé para que reciba el triple, para que reciba 10 veces, de uno y que se le devuelvan 10. Entonces, mucha gente está dispuesta a dar, pero si le retribuyen Si hay algo el que... doble, el Ujú. triple, 10 veces. Y lo que están desarrollando en la gente es la codicia. En realidad, nosotros no debemos dar porque vamos a recibir. De hecho, damos porque el Señor nos ha dado. Lo dice la palabra, de lo recibido de su mano, damos. Damos. Entonces, es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta, amados hermanos. Porque si nosotros nos acostumbramos a que damos con el objetivo de recibir, porque lo que me impulsa a mí es dar, ¿para qué? Para recibir, esperar a recibir. ¿Cómo va a quedar mi mano al final? ¿Así
o así. Así. Va a quedar así. Porque esta va a ser la actitud final, ¿no? Ya, recibir, recibir. Y esta es la actitud realmente ¿de quién? De un mendigo. De una persona que se la pasa pidiendo. Un pedigüeño, ¿sí? Pidiendo y pidiendo, dame, me. Entonces doy, pero me das, me devuelves el doble, cuando eso no es lo que debe ser. Y nos han enseñado en, en nuestra estructura de sociedad, de cultura, es a desarrollar una mentalidad de escasez, Ujú. porque el generoso está pensando siempre es en dar, ¿sí? Sí. Eso. Entonces, en escasez, Mm, escasez. En cambio, el generoso entiende que ha recibido. mm, Y como ha recibido y es agradecido, ha recibido de parte del Eterno, entonces está dispuesto a qué? A dar, porque está agradecido por haber recibido. O sea, no va a dar para mm, recibir más, sino que tiene agradecimiento. Entonces, el generoso recibe, mm, sabe que todo lo que recibe lo recibe de parte del Eterno Elohim, de parte de Dios. Entonces, de eso, ¿qué? Da. Entonces, recibe y está dispuesto a qué? A dar, a dar. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Dar, ¿cierto? ujú. ¿Cómo termina? ¿Así o así? Así. Termina así. Mm, Entonces, por eso, nosotros vamos a entender lo que dice la palabra. Y quiero empezar citando lo que dice Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Proverbios 23, 7 dice, porque conforme es el pensamiento de su alma, tal es él. ¿Qué nos está diciendo este texto? Que el ser humano, ¿sí?, es conforme al pensamiento de ¿qué? De su alma. Y mírelo a dónde va esto, de su alma. Esto tiene que ver principalmente con el alma, es un estado del alma. Muchas Biblias dicen porque conforme es el corazón, pero en realidad, si usted va y lee el texto hebreo, no dice corazón, no dice lev, sino que dice nefesh, alma, alma. Entonces lo primero que nosotros debemos entender es que la generosidad tiene que ver con un estado del alma. ujú. Y es allá donde se desarrolla realmente la generosidad. Eso es lo que nosotros debemos comprender, amados hermanos. Entonces, por eso dice la palabra que el hombre, el ser humano, es conforme al pensamiento de su alma. Así es el ser humano, tal es él. Conforme el pensamiento de su alma, así es. Entonces, si nuestra alma es un alma generosa, pues así va a ser todo nuestro ser. Ujú. Pero si nuestra alma es un alma escasa, estrecha, está llena de escasez, porque su pensamiento está reducido, es un pensamiento estrecho, ¿sí? Estrecho. Entonces, allí vamos a tener un problema. Por eso, amados hermanos, cuando el Eterno sacó al pueblo de Israel de Egipto, recuerden que el nombre Egipto en hebreo es Mitzraim. De hecho, en toda la Biblia, siempre que aparece la palabra Egipto, en realidad usted va a ver, va al texto hebreo y se va a dar cuenta que aparece la palabra Mitzraim, Mitzraim en hebreo. Y Mitzraim significa lo que va estrechando, Estrechando. lo que va cercando, cerrando. Por eso, eso fue lo que hizo Egipto. Egipto fue minando el alma, el pensamiento de ellos. Ujú, Lo fue minando, 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 hasta que los redujo a esclavitud. ujú, Terminaron siendo esclavos, porque ellos no llegaron, el pueblo de Israel, en principio, cuando llegaron a Egipto, los primeros que llegaron no llegaron como esclavos. De hecho, llegaron bajo una bendición muy grande, siendo incluso Yosef un gran gobernante dentro de Egipto. Era el segundo más importante de todo Egipto, después del faraón. Pero el enemigo les fue minando la mente hasta que los esclavizó ujú, y terminaron siendo esclavos. Y por eso era tan importante que salieran de Egipto, porque los fue estrechando, fue haciendo estrechez, estrechez, estrechez. Entonces,
es necesario que nuestra mente no sea estrecha, sino amplia, generosa. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Los sacó de Egipto. Y por eso, ese cruce del mar, cuando ellos están frente al mar y detrás viene Faraón, porque Faraón no les quiere dejar ir y va detrás de ellos, ¿sí? Para recapturarlos, y se abre el mar. Eso es una cuestión allí profética, en donde a ellos se les estaba abriendo el entendimiento. Así como el mar para ellos era algo imposible que se abriera, pues su entendimiento iba a ser abierto por la mano del Señor. Y cuando ellos pasan y cruzan el mar, les está mostrando el Señor que Él es el que abre caminos, el que abre entendimiento. Y era necesario entonces que el entendimiento de ellos en realidad fuera abierto. Y por eso, amados hermanos, cuando ellos van cruzando el mar, ¿sí? Van hacia esa libertad con un entendimiento que va a empezar a ser quitado la estrechez para que empiecen a ver de manera diferente que el Eterno es el que está con ellos, los defiende, pelea por ellos. Eso es lo que nosotros debemos, amados hermanos, entender, comprender. Y les muestra que el Señor los está llevando hacia luz. Y algo que me llama, me impacta del texto, que dice que cuando estaban cruzando, el ángel de Yahweh, el ángel del Eterno, que el Eterno había dispuesto para estar guiando allí al pueblo, dice la palabra que ese ángel inicialmente iba a la vanguardia, estaba adelante, los estaba guiando. Pero en el momento del cruce del mar, dice que él se va hacia la parte de atrás del pueblo, hacia los últimos del pueblo. Allí, los últimos. Y dice la palabra que se pone allí entre Israel y Egipto, los egipcios, Mitzraim. Y dice que mientras hizo eso, luz resplandecía a favor de los hijos de Israel, mientras que una oscuridad grande había sobre los egipcios, porque es que la generosidad significa luz, es ese resplandecer, ese resplandor del Eterno sobre nosotros, mientras que la escasez está representada en la oscuridad, en las tinieblas, y por eso ellos no podían ver, y cuando entraron al mar, el mar se los tragó. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces, lo que el Señor hace es traernos de la oscuridad a la luz, de la escasez a la abundancia, de la estrechez, ¿sí? a la De la amplitud. estrechez a la amplitud. Y eso se ve en nosotros desarrollando un entendimiento y un pensamiento generoso. Por eso es que en el libro de Proverbios, en el capítulo 11, versículo 25, Proverbios 11, 25, dice, el alma que bendice será prosperada, y quien sacia a otros, él también será saciado. Mire lo que dice. Qué tremendo. El alma que bendice será prosperada, pero nosotros no podemos prosperar, si no estamos bendecidos. Y recuerden que en el contexto hebreo, ser bendecidos, ser benditos, es estar alineados a la legalidad de hijos, es ser adoptados por el Eterno como hijos, es ser reconocidos como hijos verdaderos. De eso se trata la bendición, recuerden eso. La bendición en el contexto hebreo es ser, ¿sí?, legítimos hijos. Por eso el alma. Entonces mira lo que dice, el alma. Vuelvo y lo digo. ¿Esto se trata de qué? Del alma. ¿Cómo está nuestra alma? Esto lo va a definir todo. El pensamiento del alma, tal es él. La persona va a ser conforme esté su alma. El alma que bendice será prosperada. Mire que nosotros estamos llamados para ser de bendición. Por eso el Señor le dijo al profeta Abraham, te bendeciré. ¿Para qué? Para que seas de bendición. Entonces, lo primero que vamos a entender es que la bendición de Dios tiene un propósito, y es que nosotros seamos
de de bendición. bendición para otros. Entonces, el alma que bendice será prosperada, porque es un alma que está recibiendo y está ¿qué? Dando. Dando. Recibe y Ujú. da. Recibe y da. El alma que bendice, porque un alma que Ujú. bendice es la que está ¿qué? Dando, será prosperada. Y sigue diciendo el texto, y quien sacia a otros, él también será saciado. Entonces, esto es un fluir y es un ciclo continuo, Dar y constante, recibir. como un agua que está fluyendo Ujú. continuamente, constantemente. Ujú. Me llama mucho la atención, en mi Biblia dice, el que es generoso prospera. Y cuando uno se va también al concepto de generosidad, ¿sí? A nivel ya de la parte física, porque tiene algo que ver con la parte física, ¿sí? Todo lo que tiene que ver el desarrollo del cerebro. Encontré que la generosidad impacta y le da bienestar al cerebro, Ujú. porque activa las áreas de recompensa, liberando hormonas como dopamina, que es el placer, serotonina, que es el estado de ánimo, oxitocina, que tiene que ver con la hormona del amor. Así Y es. todo este Uy, conjunto de hormonas es impresionante, solo la generosidad, solo el practicar generosidad. o sea que la Y por generosidad es como una proteína eso es una, sí, bien eh, especial para el sí, alma es que es un, mire, es un y para el elemento ser, para todo el ser, nutricional, ¿no? ¿sí? Aquí lo estamos hablando a nivel todo lo que se genera en el cerebro. Y claro, un generoso tiene todas estas condiciones, estas características. Entonces eso le elimina el estrés. Produce que la persona desarrolle la empatía tan necesaria en este En tiempo, este ¿no? Que la tiempo, gente es sí. poco empática o nada empática. Cuando una persona practica generosidad, desarrolla esa empatía que tanto se necesita, ese dolor por el otro. Que a mí me duela lo que a la persona que está a mi lado le está doliendo. Baja el estrés, o sea que los niveles de cortisol, ahorita que tenemos ese cortisol crónico, que no hace sino enfermar a las personas que han tenido el cortisol arriba todo el tiempo, la generosidad hace que el cortisol disminuya y los niveles de estrés disminuyan. Mm, Entonces, interesante. el Señor lo único que hace con nosotros es llenarnos de bendición cuando entendemos que la herramienta y el elemento de la generosidad es algo tan importante y tan valioso. La gente puede decir, claro, hablan de generosidad porque les conviene es a ellos, porque sí, porque no faltará quien lo Sí, diga. Pero no, usted se está llenando de todas estas características que se necesitan en su cerebro, que son tan importantes, que ayuda para la salud mental. También esa parte me impactaba mucho porque también en este último tiempo, más marcado que en tiempos anteriores, la gente tiene muchos problemas con la salud mental. Ahorita lo estamos viendo con un porcentaje altísimo de personas con problemas de ansiedad y problemas de depresión, y no solamente personas adultas. Lo que más llama la atención y lo que más, digamos, lo tiene a uno como en alerta roja es que estamos teniendo niños con problemas de ansiedad, niños con problemas de depresión, niños que tienen pensamientos suicidas. Y también lo veo es que por lo general uno cuando ve padres generosos, enseñan a sus niños generosidad y son niños más felices. Son niños que les gusta compartir, son niños que les duele el dolor de mi compañero, que quieren compartir lo que tienen con las personas que están a su alrededor. Entonces, la generosidad impacta directamente el espíritu. Por eso, cuando tú hablabas de alma, yo lo pensaba y decía, Señor, gracias, porque todo lo que tú nos exiges que hagamos es una exigencia para hacernos bien, Carlos. La gente tiende como a relacionar una exigencia en algo mal. O sea, yo porque tengo que obedecer esta exigencia, eso me incomoda, eso, uno tiende a pensar que un mandato o una exigencia es algo malo, pero no, esa exigencia que nos hace el Señor de ser generosos impacta directamente a cada uno de nosotros en todas las estructuras del cerebro, todas las áreas del cerebro. Desarrolla una cantidad de hormonas que son tan necesarias en este tiempo, que el ser humano las necesita, porque con esto tan pequeño, por así decirlo, generosidad, alejamos una cantidad de enfermedades, o sea, el Señor nos da el antídoto, porque una persona que viva estresada, con ansiedad, con depresión, pues es una persona enferma. Pero una persona que desarrolla generosidad, que tiene su pensamiento en ser generoso, en tener empatía, en ayudar al otro, en siempre estar dando, por lo general también uno ve que las personas generosas son muy prósperas. ujú.
es algo que yo siempre he analizado. A lo largo de todo el tiempo que yo he estado alrededor de muchas personas, yo puedo mirar y discriminar fácilmente. Por lo general, las personas que han sido generosas siempre tienen para dar lo que acabas de decir. El Señor siempre los pone a dar, a dar, a dar, a dar, a dar, porque siempre tienen que dar. Esa Y el disposición. escaso, el que es estrecho, porque ahora que hablabas de la estrechez y que el pueblo de Israel, porque duró mucho tiempo en esclavitud, estuvo mucho tiempo expuesto a la estrechez, pues salieron con una mentalidad estrecha. Y resulta que también a nivel del cerebro también se habla de la estrechez mental, que eso tiene que ver con el área prefrontal, ¿sí? Entonces la generosidad va ampliando nuestra, nuestra, nuestra área prefrontal, o sea, también impacta directamente, Importante. es que es impresionante Ujú. cómo nosotros podemos, todo, es que nosotros estamos relacionados, nosotros estamos pegados, nosotros no somos separados, el ser humano tenemos todo en el labón, por eso la Biblia dice que la palabra es la medicina para nuestros huesos, es la medicina para nuestra alma, es lo que necesita nuestro espíritu. Entonces, ese bloqueo en la corteza prefrontal, eso se llama estrechez. A lo que tú estás hablando, tú lo dices bíblicamente, fueron estrechos, ¿no? Pero ellos estaban bloqueados. ¿Y por qué Ujú. estaban bloqueados? Porque vivieron muchos, muchos años. Fueron décadas en las que ellos estaban estrechos y sus niños nacieron en Bajo esa estrechez. esclavitud, y eso lo llevó a la esclavitud. Claro, imagínense, recreen por favor allá en sus casas, traten de hacer el ejercicio de imaginación, de pensar, usted todo el tiempo en una estrechez y el Señor lo saca a un desierto A una amplitud, a pesar de ser infinito. un desierto, era una amplitud No, es que es una cosa, total. digo que nada más una persona tan estrecha y sale ya, quede libre. Es que a veces somos como muy, Y no sabe qué hacer con eso. o sea, mira para allá, no le alcanza la vista para saber dónde es el final del desierto, ¿no? Algo así puede ser. Y mira a la izquierda y no le alcanza, sus ojos no alcanzan a ver La dónde puedes, amplitud. y sí, la amplitud. Entonces, de todas maneras, lo que hizo el Señor con el pueblo de Israel y lo que hace con nosotros al sacarnos de esa estrechez, la Torá, nos metemos en el mundo de la palabra, empezamos a entrar en aguas profundas, a escudriñar, a excavar y nos vamos encontrando con una amplitud que a veces yo digo, Señor, ayúdanos porque es abrumador, ¿sí? Pasamos de una esclavitud, de una estrechez a una amplitud y solamente por la misericordia del Señor es que podemos empezar a visualizar todo lo que el Señor tiene para Así nosotros. es. Y este elemento de la generosidad toca e irradia muchísimas, muchísimas cosas que nosotros necesitamos. O sea, implemente la generosidad porque es un elemento valioso y herramienta poderosa que tiene el Señor para cada uno de nosotros, para ustedes y para nosotros. Entonces, Sí. mejor dicho, yo pienso que esto es, esto es demasiado integral. Así es. Y la palabra es integral. Ok, sí, por eso fueron llevados al Al desierto y desierto. alguien podrá decir, pero al desierto, porque pues siempre tenemos un mal pensamiento del desierto por las condiciones complejas, difíciles, agrestes que significa un desierto. Pero debemos entender que el Señor lo lleva a un lugar amplio, espacioso, que Amplio. incluso así va a ser la tierra prometida. El Señor le dice, los llevaré a una tierra ancha y Ancha. espaciosa, ancha y espaciosa. Y allí en el desierto va a hacer todo el proceso y no les va a desamparar, porque dice la palabra que en el desierto Él estuvo allí con ellos, sí, cuidándolos, siendo una columna de fuego en medio de la noche, helada, Sí. siendo una nube protectora en medio del día, del sofocante sol. Y dice, tu vestido no se desgastó, tus sandalias no se dañaron, les dio agua en medio del desierto, les dio comida. Entonces, no tuvieron que sufrir la inclemencia del No, desierto, ahí el Señor por les lo va a que proveer. el Señor lo que estaba haciendo era llevarlos a un lugar espacioso Claro, para que para quitarles esa mentalidad. entendieran cuál era el propósito de ellos y luego poder heredar así la tierra prometida, una Claro. tierra amplia Y y espaciosa. espaciosa, como dice la palabra, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos entender y eso es lo que debe suceder en nuestra mente. Nuestra mente, nuestra alma, nuestro entendimiento, pensamiento, pues debe cambiar. Por eso el alma que bendice será próspera y quien sacia a otros, él también será saciado. Él también será. Isaías 32:8 también nos dice lo siguiente. Libro del profeta Isaías 32:8. Dice Isaías 32:8. Pero el generoso
piensa generosamente y por su generosidad será exaltado. El generoso piensa generosamente. Entonces podemos decir que la generosidad es un estado del pensamiento. El generoso piensa generosamente. La generosidad es un estado del pensamiento, es un estado del alma, ¿sí? Porque conforme piensa, conforme es el pensamiento del alma, pues tal es él. Entonces la generosidad debe ser un estado propio de nuestra alma, de nuestro pensamiento. La palabra nadiv para generoso en hebreo, en el contexto hebreo, el nadiv es aquel que tiene, sí, un entendimiento amplio, sí, extenso, y es sinónimo de vida y luz. Escúchenme bien el contexto hebreo. Sinónimo de vida y de luz. El pensamiento generoso. Y por eso dice, y por su generosidad será exaltado. Mire, queremos ser exaltados, es decir, queremos ser puestos arriba, queremos ser llevados a la cima. ¿Cuánta gente hay que anhela estar en la cima? Y yo quiero llegar a la cima y quiero llegar arriba y quiero hacer esto y lo otro, pero no desarrolla esta cualidad, esta virtud tan importante en su vida que es la generosidad. Herramienta. Quiere llegar arriba, pero con un pensamiento escaso. Y la palabra escasez en hebreo es mahzor, mahzor. Y esa palabra mahzor en hebreo, ¿sí? Es sinónimo de estrechez, es sinónimo de muerte y de tinieblas. Mahzor en hebreo, escasez. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a tener? ¿Una mentalidad generosa o una mentalidad escasa? ¿Qué vamos a tener? ¿Un alma generosa o un alma escasa? El generoso, como su hábito, como su virtud, tiene como hábito el dar, el dar. Y en ese dar, pues, lo hace con su prójimo y lo hace ¿con quién? Con el Eterno. Porque el generoso está dispuesto a vivir moralmente, es decir, está dispuesto a hacer conforme a lo que está establecido en la palabra. En la palabra. Entonces, el generoso piensa generosamente. Ese va a ser su modelo de pensamiento. Y por su generosidad será exaltado. Queremos ser puestos arriba, queremos ser exaltados por la mano del Eterno. Bueno, tenemos que aprender a ser ¿qué? Generosos. Sí. Y esto era algo que iba a aprender el pueblo de Israel. Fue sacado al desierto y ahí en el desierto iba a ser el lugar de entrenamiento. O sea, el desierto fue el lugar de entrenamiento. Por eso qué bueno cuando nosotros entendemos que vamos pasando por el desierto, porque es nuestro lugar de entrenamiento para ser llevado al lugar amplio y espacioso, a la tierra prometida que tenemos nosotros, a esa tierra celestial, a la patria celestial. Es amplia y espaciosa, pero es necesario, amados hermanos, que estemos siendo entrenados, ejercitados en el desierto. Es el lugar de entrenamiento. Y por eso en Éxodo capítulo 35, versículo 4, vamos a encontrar algo especial que sucedió con el pueblo. Dice Éxodo capítulo 35, versículo 4. En adelante dice, y habló Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Yahweh ha ordenado. Entonces, un generoso siempre está dispuesto a recibir las órdenes. Cuando a una persona le es difícil acatar una orden, no quiere acatar un mandamiento, una ordenanza, es porque tiene mentalidad escasa. El generoso siempre se va a mover al cumplimiento de la orden, del mandamiento. Y nosotros debemos de entender que nuestra vida se basa en órdenes y mandamientos. Continuamente, continuamente. Entonces, por eso les dice a ellos, esto es lo que Yahweh ha ordenado. Entonces, dependiendo de la mentalidad del alma que se tenga, así se obrará y se actuará. ¿Se hará caso omiso a la orden o se atenderá como debe ser la orden?
Y mire que lo que le dijo el Señor, ¿sí? Recogen de entre todos, de entre ustedes, recojan de entre ustedes, esta fue la orden, recojan de entre ustedes una ofrenda para Yahweh. Recojan de entre ustedes una ofrenda. ¿Cuál era la orden? Recoger Recojan. ofrenda. Ujú. ¿Para quién? Para Para Yahweh. Yahweh. Entonces, una persona que no es generosa, que tiene mentalidad escasa, empezará, no, es que eso no es para Dios, eso es para el hombre, o eso quién sabe para qué es, o quién sabe para cuántas cosas, y no entiende que lo que se está ordenando es para Yahweh. Por eso hay mucha gente con mentalidad escasa que no vive conforme a los mandamientos, a pesar de que el mandamiento dice para Yahweh. Por ejemplo, el Shabbat, estamos en Shabbat. Dice que el Shabbat es para quién? Para Yahweh. Para Yahweh. Lo dice literalmente, es para Yahweh. Pero la gente no. ¿Pero por qué? Porque tienen mentalidad escasa. Mm. Porque aún se requiere mentalidad y entendimiento y alma generosa para obedecer las órdenes del Eterno. ¿Y quién dice acá? Todo aquel de corazón generoso llevará la ofrenda para Yahweh. Entonces, ¿de quién demanda el Eterno la ofrenda? De los corazones generosos. Porque un corazón generoso va a dar con una condición genuina y verdadera. No porque toca, porque es que me obligan, porque si no entonces me van a caer las plagas de Egipto, Ujú. me va a ir mal, se me van a cerrar las puertas. No, el generoso no está pensando de esa manera. El generoso está pensando en acatar la orden con un corazón genuino, verdadero, dispuesto, amoroso, ama y se alegra en el mandamiento, se recrea y se alegra en lo que está siendo dado. Entonces el Señor les dice a ellos, sí, todo aquel de corazón generoso. Entonces, ¿a quién llama el Señor? Al A los de corazón corazón generoso. generoso. Ese es el llamado. El Eterno no se va a desgastar con corazones escasos. Llama a los de corazón generoso. Y por eso dice la ofrenda para Yahweh. Una ofrenda que consistía en ¿qué? En oro, en plata, en bronce y en todos los materiales finos y piedras preciosas y de mucho valor. Si usted sigue Ujú. leyendo el versículo 6 en adelante, ahí le va a decir de qué tantas cosas que para ellos tenía muchísimo valor. Eran cosas muy finas, ¿sí? Entonces materiales de todo tipo de valor. Entonces de oro, de plata, de bronce y de todo lo que sigue diciendo allí. Si nosotros saltamos al versículo 21, dice, vamos al versículo 21 por el tiempo. Y todo aquel a quien su corazón impulsaba, mire que esto tiene que ver con ¿qué? Con el corazón. Recuerda que el corazón también simboliza, tipifica el pensamiento, ¿no? Por eso el corazón pues está muy ligado a lo que es el alma Claro. como tal, ¿sí? El pensamiento. Entonces toda la congregación, perdón, el versículo 21, y todo aquel a quien su corazón impulsaba y todo aquel a quien movía su espíritu, entonces debemos movernos, o sea que esto tiene que ver con un acto ¿qué? Ujú. Espiritual. O sea, es el espíritu mío, porque recuerde que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Si nuestra alma está con la condición de generosidad, nuestro espíritu se Ujú. va a mover al ritmo de la generosidad. ¿Sí? Dependiendo de cómo esté nuestro corazón, nuestra alma, así estará nuestro espíritu. Porque ese espíritu, pues, que está hablando allí es el espíritu que Dios ha puesto en nosotros, en cada uno de nosotros. No está hablando específicamente del espíritu de Dios. Oh, quiero pronto aclarar esto. Ahí no está hablando del espíritu de Dios que estaba allí, sino del espíritu. O sea, cada uno de nosotros tenemos Parte espíritu emocional. y debe No tiene que ver exactamente, con el debe cuerpo. moverse, sí, moverse hacia esto, así es. Ujú. Y todo aquel a quien movía su espíritu iba llevando la ofrenda
a Yahweh para la obra del tabernáculo de reunión, para la obra de la carpa de reunión, la casa de reunión, y para todo su servicio y para las vestiduras santas. Entonces, a medida que iban siendo movidos en esa generosidad, iban llevando ¿qué? Ofrenda. Entonces, ¿quiénes llevaban ofrenda? Los que eran movidos desde su alma, desde su espíritu, su corazón, su espíritu, a llevar, eran impulsados a llevar la ofrenda. Obviamente, cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, si verdaderamente tenemos el Espíritu de Dios, mucho más vamos a ser Motivados. impulsados, Ujú, llevados, ujú. conducidos a agradar al Eterno y a hacer lo que Él ha ordenado. Ujú. Claro, una de las cosas que hace el Espíritu es llevarnos a toda la verdad y Nos inspira. a que cumplamos la palabra, nos inspira. Esa es la Sí, palabra, nos por eso inspira. el Espíritu es el viento divino, Mm. ese viento de Dios que viene sobre nosotros. Es una extensión misma de Yeshua sobre nosotros porque tenemos el Espíritu de Yeshua y Yeshua siempre estaba dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. Yeshua dijo, yo no busco hacer otra cosa que la voluntad de mi Padre. Y dice que ahora nosotros tenemos el mismo Espíritu que habitó y estuvo en Yeshua, nuestro Señor, ahora está en nosotros. Y por eso dice, y si ustedes no tienen el espíritu de Mashiach, el espíritu del Mesías, entonces no son de Él, no son de Dios. Entonces nosotros tenemos ahora el espíritu. Y dice acá, versículo 22, y acudieron los hombres y las mujeres, todos los de corazón generoso. Mire que siempre se está haciendo ese énfasis. Todos los de corazón Mm. generoso. Y llevaron aretes, arcillos, sortijas, collares, toda clase de joyas de oro, también todo aquel que hubiera elevado una ofrenda elevada de oro para Yahweh. Entonces, todo aquel que tenía una ofrenda para elevar, para presentar delante de Yahweh, así fuera de oro, la llevaba. La gente empezó a desprenderse, porque el generoso tiene la capacidad del desprendimiento, mientras que el escaso no. De hecho, el escaso tiene una Capaz. mentalidad tan escasa que, Acabar. que puede Así es. comprar algo nuevo para reemplazar lo viejo y ¿sabe qué hace? Tiene lo nuevo, pero guarda lo viejo por si Por de sí, pronto en algún momento lo necesito. por sí, por sí. Y si eso viejo está en buenas condiciones, no piensa de pronto en decir, bueno, Dios me dio la oportunidad de comprar algo nuevo, ahora voy a reemplazar esto que ya vendría a ser viejo para mí, pero está bueno, de pronto le sirve a alguien. Y pensar y decir, sacarlo y decirle, mire, le entrego. Por eso ustedes ven que hay personas que tienen en sus casas el famoso cuarto De San de San Alejo. Alejo, ¿no? Así lo llaman, aquí en Colombia, no sé cómo lo llaman en otras partes, en donde archivan todas aquellas cosas viejas que algún día dice, tal vez voy a usar. Sí. Entonces compró algo nuevo para reemplazar eso viejo, pero lo guarda por si algún día. Entonces mire que tiene en su corazón, es que algún día lo va a tener que usar. Ah, bueno, pues eso es lo que le va a caer. Eso es lo que le va a caer algún día, ¿sí? Eso. En vez de regalar todo eso, en vez de obsequiarlo, decirle a una persona, mire, yo compré algo nuevo, esto le sirve a usted. A mí Ujú. ya no, yo ya no lo necesito porque yo tengo algo nuevo, pero si usted le sirve, y regalárselo, ya que le dio la oportunidad al Señor de tener algo nuevo, ya el Señor le está dando esa oportunidad, amados hermanos. Entonces, nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad en eso, Mm. porque vivimos una mentalidad muy atrasada y muy escasa. Entonces, por eso dice que lo llevaron y entregaron, Mm. ¿sí? Y dice allí, saltemos al versículo 29, 35-29. Todo hombre y mujer de los hijos de Israel, cuyo corazón los impulsaba a contribuir en toda la obra que Yahweh había ordenado a hacer por medio de Moshe, llevaron ofrenda generosa a Yahweh. ¿Qué llevaron? ¿Ofrenda qué? Generosa. Llevaron ofrenda generosa. Entonces, ¿quién es todo hombre y toda mujer de los hijos de Israel? Ujú. Aquí no había distinción. Todo hombre y toda mujer de los hijos de Israel, cuyo corazón los impulsaba a contribuir en toda la obra que Yahweh había ordenado. Por eso vuelvo y le digo, esto es un estado
del corazón, Ujú. un estado del alma. Que es Y hay lo que que es lo que desarrollar, el Señor pesa, ¿no? En sí, últimas, Él sabe el corazón, que claro. realmente es de corazón lo que nosotros Sí, estamos haciendo, porque a veces también queremos como engañar, ¿no? sí. Pero pues Él es el que pesa el corazón, Él es el que conoce el Él es el corazón. que sabe. Así es. Y dice allí que todo lo que Yahweh había ordenado hacer por medio de Moshe, llevaron ofrenda generosa Allá, güey. a Yahweh. Mire que no a Moshe. No dice que llevaron ofrenda generosa a Moshe, porque yo entendía que Moshe era el profeta, era el instrumento, pero que ellos no estaban llevando la ofrenda a Moshe, aunque él era el que iba a recibirla, en realidad la iba a recibir ¿quién? Yahweh. Yahweh, el Eterno. Y ellos entendían eso. Y lo entendieron de tal manera que dice el capítulo 36. Mire lo que dice el capítulo 36. Dice allí que llevaron tanta ofrenda y fue tal la disposición del corazón de ellos que dice el versículo 4 del capítulo 36. Tanto fue así, tanta ofrenda llevaron. Leamos el versículo 3. El Ujú. 3 dice, y en presencia de Moshe recogieron toda la ofrenda que los hijos de Israel habían llevado. El versículo 3, estoy leyendo. Y en presencia, mire, ¿sí ve? Fue en presencia de Moshe, pero ellos sabían que lo estaban llevando ¿para quién? Para Yahweh. Para Yahweh, para el Eterno. Y en presencia de Moshe recogieron toda la ofrenda que los hijos de Israel habían llevado para la obra del servicio del santuario, a fin de realizarla. Y siguieron llevando la ofrenda voluntaria mañana tras mañana. O sea, llevaron ofrenda y al otro día volvieron ¿a qué? A Allá. llevar. Y al otro día volvieron. Y así lo hicieron mañana tras mañana. Todos los días se levantaban a llevar ofrenda. Había una disposición completa y total. Tanto así fue la cuestión de esto, dice el versículo 4, que todos los peritos que hacían toda la obra del santuario, dejando cada uno la obra que hacía, pararon un momento, fueron a Moshe y le dijeron, el pueblo trae mucho más de lo que es necesario, de lo que se necesita para el servicio de la obra que Yahweh ha ordenado que se haga. Entonces Moshe dio la orden y pregonaron por el campamento diciendo, ningún hombre ni ninguna mujer haga más para las ofrendas del santuario. Y así se le impidió al pueblo ofrecer más. Mire que en este caso tuvo que salir el profeta Moshe a decir, no más. Comúnmente lo que nos tienen que estar diciendo es, hágalo, délo. Y nos tienen que estar, ¿qué? Recordando continuamente que lo hagamos porque comúnmente somos dados a no hacer esto. Pero ahí se les dijo, háganlo. Perdón, ahí se les dijo, deténganse. No que sigan, sino deténganse. ¿Por qué? Porque se había desarrollado en ellos un corazón de generosidad. Y cuando hay un corazón generoso, el corazón siempre está dispuesto a dar. No hay que estarle diciendo no hay que estarle prometiendo. Por eso ustedes ven, amados hermanos, que en muchas congregaciones, en muchas iglesias, se lleva a la gente a que den a partir de una cantidad de promesas. Mm. Dé para que Dios le devuelva el doble. Dé para que Dios haga el milagro. Dé para que Dios le provea más. Y así. ¿Pero por qué? Porque la gente no tiene realmente un entendimiento, una mentalidad, un corazón, un alma de generosidad, sino de escasez. Entonces al escaso hay que estarlo motivando, hay que estarle brindando la paletica Mm. para ver si se motiva. Hay que brindarle alguito para ver si se motiva. Entonces hay que prometerle a la persona milagros, hay que prometerle una cantidad de beneficios y de prebendas que va a recibir de parte de Dios supuestamente si da. ¿Pero por qué? Porque esto está revelando únicamente la escasez del alma de estas personas. Ujú. Y obviamente esto va cargado de una manipulación de también del que está predicando porque también tiene una mentalidad escasa. Claro. Entonces se da una cosa con la otra.
En cambio aquí no, aquí Moshe fue y les dijo, ya, paren, paren, paren. Suficiente. No más, suficiente. Pues había, dice el versículo 7, material suficiente para hacer toda la obra y aún sobraba. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos entender esta realidad, ¿sí? Que la generosidad no se desarrolla sino practicando el dar. ¿Queremos ser generosos? Pues lo tenemos que hacer y tenemos que empezar, así sea de a poco, hasta que esto se vuelva un hábito y la virtud de la generosidad quede verdaderamente en nosotros. Veamos lo que dice 2 de Corintios capítulo 9, versículo 5. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 5. El apóstol Pablo. Carta del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda carta a los Corintios capítulo 9, versículo 5. Dice, consideré una necesidad, dice el apóstol Pablo. Mire, esto es una necesidad. Él entendía, Pablo era muy entendido en esto. Y él dice, consideré una necesidad de exhortar a los hermanos para que se adelantaran en ir a ustedes y prepararan primeramente su contribución generosa, su ofrenda generosa. ¿Qué fue lo primero que hizo él? Dice, yo consideré, los corintios eran un pueblo, en este caso una congregación, hablando porque pues allí en la ciudad de Corinto había una congregación de Yeshua, pero no tenían el buen hábito de dar. Entonces dice que él consideró una necesidad. Entonces mire que es algo necesario. Ojo, es algo necesario. Ujú. Consideré una necesidad. ¿En qué estaba basada la necesidad? En exhortar a los hermanos para que se adelantaran y fueran a ustedes para preparar su generosidad. Mire esto. ¿Qué fue lo que vio como necesidad del apóstol Pablo? Preparar en los corintios, en la gente, en los creyentes de Corinto, ¿preparar qué? Su generosidad. Aquella generosidad que había sido prometida. Entonces dispuso de unas personas, dijo, vayan, lleguen a Corinto, hagan un trabajo especial con los hermanos de Corinto y ayúdenles a preparar su generosidad. Y esa preparación de generosidad empieza ¿en dónde? En el entendimiento, en el pensamiento, en el corazón, el alma. Entonces mire qué hacía Pablo con los creyentes. ¿Los preparaba en qué? Para En generosidad. generosidad. A fin de que esa promesa, eso que ellos habían prometido, estuviera lista como un acto de generosidad. ¿Y no de qué? De ambición. Es decir, que eso que ellos iban a dar, en realidad estuviera orientado a hacerlo como el Eterno espera de un corazón generoso, y no esperando algo que a cambio, que es lo que hoy se enseña en muchas iglesias. Dé para que Dios le dé. Y lo que están enseñando es la ambición. Entonces hay gente que dice, uy, si yo voy a dar, porque me prometieron que si yo daba 1, el Señor me iba a devolver 10. Entonces, ¿qué es lo que le está moviendo a la persona? La ambición, ¿sí? Y por eso hay gente que está dispuesta a darlo todo, a dar todo su dinero que tiene aún en los bancos, a dar incluso casas, carros, por eso usted ve que dan. Porque si usted da ese carro, el Señor le va a devolver uno mejor. Le va a devolver el auto de sus sueños. Entonces la gente, uy, no, yo lo voy a dar porque quiero recibir el auto de mis sueños. Hay gente que da de su casa porque Dios le va a devolver una mansión. Uy, no, yo voy a esta casa y el Señor me va a dar una mansión. Entonces se enseña a la gente a dar por ambición. Por eso mire lo que el apóstol Pablo dice. Para que esa contribución esté lista, esa ofrenda que ha sido prometida, esté lista, pero como un acto de generosidad y no como ambición.
O sea, eso que van a dar los corintios, ustedes no puede ir cargado, no pueden estar esperando algo a cambio, Ambición, claro. porque eso se llama ambición. Porque si van a dar es porque ya Dios les ha Dado. dado. Eso es lo que entendía el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, y por eso cuando el Señor les pidió que dieran, ellos entendieron que ellos habían salido con mucha riqueza de Egipto, porque así lo dice la palabra, Sí. que el pueblo de Israel salió con mucha riqueza de Egipto. De hecho, cuando Moshe va ante Faraón, el Faraón le dice, listo, pues váyanse todos, pero no se llevan nada, dejan todo el ganado y todos los bienes preciosos los dejan acá. Y Moshe dijo, ¿qué? Y lo dice literalmente en la Biblia, dice, Ni una- ni una pezuña quedará en Egipto que no nos llevemos, Ujú. ni una pezuña. Y salieron cargados con ganado, con todo. Y por eso allá, luego el Señor le dice, bueno, pasen, den, aprendan a dar. Ya recibieron, ahora den. Ujú. Entonces, el problema es que se le enseña a la gente a dar, pero condicionalmente, con una condición. Doy para que me den, para que me devuelvan, y me devuelvan por lo menos el doble. Ujú. Entonces hay una diferencia entre el corazón que da con mera liberalidad y da de generosidad, de verdad por agradecimiento, porque Dios le ha bendecido, a aquel que da esperando recibir más, porque eso se llama ambición. Ujú. Entonces el apóstol Pablo dijo, para que no vayan a caer en esto, voy a mandarles unas personas para que vayan hasta allá y les enseñen qué es el dar y que esa ofrenda se prepare con generosidad, es decir, con un corazón verdaderamente generoso, y que esa ofrenda en realidad represente un acto de generosidad y no de ambición. Qué tremendo, ¿no? Mm. Y el apóstol Pablo lo está enseñando acá y hacemos lo contrario. Ve para que Dios le devuelva mucho más. Mm. De uno y Dios le devuelve el doble, el triple, 10 veces. Bueno, cuántas cosas se inventan. Pacte para que Dios le haga el milagro. ¿Sí? Entonces usted va a dar por ese milagro, dé ahora por ese milagro. Y la gente necesita, claro, pues si nosotros de pronto vemos, de pronto la gente necesita un milagro de una u otra manera, pero Dios no se mueve de esa manera, amados hermanos. Entonces nosotros damos es por generosidad, como agradecimiento, porque la generosidad va acompañada del agradecimiento, mientras que el dar esperando a recibir, eso va acompañado de la ambición. Y eso es lo que quería evitar el apóstol Pablo. Y dice allí, versículo 6, esto es cierto, el que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que siembra generosamente cosechará generosamente. Entonces, esto también ha sido malinterpretado, porque le dicen, dé, y mientras más dé, más va a recibir, hablando económicamente, materialmente. Esto no tiene que ver con lo material, sino con el pensamiento, el corazón. El que siembra escasamente, ¿quién es el que siembra escasamente? El que da esperando a recibir, lo está haciendo con codicia. Claro, está estrecho. Está estrecho. Tiene su mente tan estrecha que dice que su mente no puede entender que ha sido bendecido por Dios. Su mente no puede entender que el Señor le ha provisto. No puede entender eso. Entonces, lo que hace es, voy a dar, pero voy a hacer un canje, voy a hacer un trueque, voy a hacer un negocio con Dios. Le voy a dar esto a Él porque Él lo necesita, y Él que Él me devuelva el doble, el triple y 10 veces. Es decir, le voy a dar a Él y que Él me devuelva con intereses. Sí. O sea, le cobramos de alguna manera intereses al Señor. Sí, te doy te doy uno y me devuelves dos. Entonces págame el 100% en interés. Prácticamente. Entonces es cierto que el que siembra escasamente, entonces ahí es donde viene el apóstol Pablo a explicar esto. Esto se entiende con lo que él ha dicho en el versículo 5. Que sea una ofrenda de generosidad, que sea un acto, que la ofrenda que ustedes van a dar esté lista como un acto, mire, lo dice así literalmente el texto, ¿no? El versículo 5, a fin de que estuviera lista esa ofrenda como un acto de generosidad y no un acto de ¿qué? De ambición.
Entonces, por eso le dice, esto es cierto, el que siembra escasamente. Entonces la gente lo va a hacer, lo voy a dar esto, pero que el Señor me devuelva el doble, el triple. Ambición, eso es una mentalidad escasa, Casa. de escasez. Mahzor en hebreo, de muerte, de tinieblas, tiene su mente entenebrecida, tiene su mente, ¿sí?, fuera de la vida de Dios. Mahzor, escasez en hebreo. El que siembra escasamente, cosechará escasamente, porque si siembra basado en la ambición, en que me devuelvan más de lo que yo voy a dar, pues realmente no va a recibir, porque no está dando genuinamente como debe ser, como lo que Dios espera, que demos con un corazón agradecido y no ambicioso. Y el que siembra generosamente, cosechará generosamente. Es decir, el que siembra generosamente es aquel que ha preparado o prepara entendiendo que el Señor le ha dado. Por tanto, la base de su dar está en el agradecimiento. Señor, tú has sido tan bueno conmigo, me has dado, me has provisto un trabajo, me han dado mi salario, he hecho un negocio, me han pagado por ese negocio. Tengo mi emprendimiento. Gracias, Señor, porque a través del emprendimiento recibo el sustento. Tú me sostienes y por eso ahora, en agradecimiento, con un corazón completamente agradecido, Señor, doy lo que es tuyo, lo que te pertenece. Corazón generoso. En cambio, el otro, el escaso, recibe, hizo su trabajo, hizo su negocio y todo eso, recibe, voy a dar, pero para que me den más. Quiero más. Entonces voy a dar pero que me devuelvan doble. Entonces que me lo paguen con intereses. Entonces le pide intereses a Dios. Sí, porque si yo doy esperando a recibir algo a cambio mayor, es porque estoy esperando a recibir algo con creces, con intereses, Ganancia. con ganancia. Y así desprecio a Dios porque no le agradezco a Él. Antes más bien parece que Dios debería agradecerme por, a ver, pues yo le presto este dinero, pero me lo devuelve el doble. Como si le prestáramos a Dios, como si Él estuviera mendigando y nosotros, a ver, pues yo le doy esto, pero me lo devuelve el doble. ¿Cuándo me lo devuelve? ¿Cuándo me lo paga? Pero con intereses y que sean buenos, porque quiero por lo menos que me devuelva el doble. Escasez, ambición. Entonces, el que siembra escasamente está sembrando es con ambición. Entonces va a dar, pero con ambición. Mientras el generoso va a dar, pero con agradecimiento. Y por eso dice aquí, cada uno, versículo 7, contribuya de corazón conforme a lo propuesto. Entonces mire que se va ¿a dónde? Al corazón. Lo que siempre la Biblia ha mencionado, el corazón, el alma, tal como es el pensamiento del alma, cómo está el corazón del hombre, conforme a su corazón. ¿Sí? El generoso piensa con generosidad. Entonces, cada uno contribuye, o sea, cada uno ofrende de corazón conforme a lo propuesto. Cada uno va a dar de corazón, dice, conforme a lo propuesto. Ahora, de parte del Eterno, nosotros vemos que hay algo propuesto. Si nosotros vamos a lo bíblico, ¿qué es lo que está propuesto? ¿Cómo honramos al Eterno? ¿A través de qué? De nuestros diezmos, ofrendas y primicias. Esas tres cosas que son las que habla básicamente la palabra. Diezmos, ofrendas y primicias. Entonces cada uno de nosotros debe contribuir ¿cómo? De corazón. ¿Pero conforme a qué? A lo que ha sido propuesto. Está allí. Y dice, y no como una molestia u obligación. Y no debe ser como una molestia u obligación. Es decir, que esta contribución que yo voy a dar lo debo hacer de corazón y no como una molestia u obligación. Es que toca. ¿Sí? Algo obligatorio es algo que está dado que debo hacer. Entonces, sí, por ejemplo,
el diezmar, el ofrendar, el dar las primicias, eso está establecido en la palabra. Eso es una ordenanza. El Señor ordena, traigan los diezmos y las ofrendas al alfolí. Tráiganlas a mi casa, dice el Señor. Eso es una orden y podríamos verlo como una imposición, pero nosotros cuando damos no lo debemos dar porque es que sea una ¿qué? Imposición, Imposición. una obligación. No, es que toca dar porque si no entonces me llegan las plagas, me va mal, no me salen los negocios. No, amados hermanos. Es como, ¿por qué yo amo a mi esposa? Porque me deleito en amarla, ¿sí? No, es que yo la amo a ella porque es que si no, o sea, yo la respeto a ella y le guardo fidelidad a ella, porque es que la Biblia dice, no adulterarás. Ajá. Si la Biblia no dijera no adulterarás, no, yo tendría cuántas mujeres, pero es que como toca, Toca. porque es que si no, me va mal. No, no adulterarás. Es un mandamiento, está ahí. Sí. Pero yo lo vivo con amor ese mandamiento, primeramente por amor a Elohim, a Dios que lo dio, porque Él es primeramente. Y segundo, por amor a mi esposa, porque me deleito y la amo a ella. Yo no mantengo todo el día, no, qué tristeza, qué pereza, no adulterarás. Ay, no, bueno, no, Claro. no es no es una molestia. Mm. No es una obligación, sí está el mandamiento ahí y lo cumplo, pero me deleito en cumplirlo. Esa es la diferencia. Sí, señor. Entonces, no se vuelve una carga, no se vuelve una imposición, pues Dios ama al dador alegre. Y el dador alegre, amados hermanos, es aquel que expresa agradecimiento. Porque solamente un alma agradecida es la que puede estar alegre delante del Señor. Amén. Dios ama al dador alegre. El dador alegre es uno agradecido, ¿sí? Un alma agradecida. Eso es un dador alegre, uno que siempre está, ¿sí? Agradeciendo. Entonces estoy agradecido por el Señor, estoy agradecido por la vida. Gracias, Señor. Entonces estoy agradecido, entonces estoy alegre y agradezco. Y dice el versículo 8, y Dios es poderoso para hacer que haya abundancia de toda gracia en ustedes. Amados hermanos, nosotros no necesitamos dar algo para que Dios haga abundar toda gracia en nosotros, porque para eso Él es ¿qué? Poderoso. Poderoso. O sea, la abundancia que nosotros recibimos y las bendiciones que recibimos de Dios no es por lo que damos, es porque Él es poderoso. Y como Él es poderoso, Él es el que nos bendice, el que nos sustenta. Y por eso estamos en la mano del poderoso, gloria a Dios. Entonces, Él es poderoso para hacer que haya abundancia de toda gracia en nosotros. Entonces, Él no nos bendice porque damos, Él nos bendice porque Él es poderoso. Y como es poderoso, entonces tiene poder para bendecir nuestras vidas. A fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, abunden para toda buena obra. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? Nos bendice de tal manera que tengamos que siempre. ¿Que tengamos qué? Siempre. Siempre. Todo lo necesario, todo lo que necesitamos. Él suple toda nuestra necesidad. Porque es poderoso, no porque nosotros damos. Él suple toda nuestra necesidad siempre. Porque Él es poderoso, no porque nosotros damos. De hecho, damos en agradecimiento a que Él es poderoso y nos bendice abundantemente. Y dice que nos da siempre todo lo necesario, todo lo que necesitamos. ¿Con qué objetivo? Para abundar en buenas Para que obras. abunden para toda buena obra. Ahí está. El propósito es recibir para dar. Ujú. Vuelve y juega el ciclo. Porque todo empieza es recibiendo. Por eso el ser humano cuando fue creado, Adán, ¿sí? Fue creado. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán? ¿Dar o recibir? Él recibió. Dice la palabra que cuando él fue creado, ya estaba todo. Estaba todo. Ya estaban los árboles,
Él no tuvo que sembrar los árboles, no No. tuvo que sembrar nada. Ujú. Todo estaba allí, ya estaban los animales. ¿Sabe qué fue lo primero que tuvo que hacer Adán? Adán, el primer hombre, estirar su mano Joder. y tomar. Ujú. Recibió. ¿Qué fue lo que hizo él? Recibió. ¿Qué fue lo primero que hizo? Recibió de parte de quién? Del Eterno. O sea, el Eterno nunca jamás estará en deuda con nosotros. Somos nosotros. Y ese solo acto de tomar ya ponía a Adán en deuda ¿con quién? Con Dios. Y por lo menos agradecer. Entonces, ¿qué debía hacer Adán? Comer y luego esas semillitas, ¿qué? Sembrarlas. Sembrarlas. Entonces él tomaba, él recibía, ¿para qué? Para sembrar, porque el Señor lo puso allí en el huerto para que lo administrara. Sí. ¿Sí? De hecho, desde un principio él tenía que administrarlo, guardarlo y sembrarlo. Lo que cambió con la maldición cuando tomaron del fruto prohibido es que con el sudor, es decir, con dificultad, con el sudor de tu frente, el trabajo que iba a ser fácil y sencillo, ahora iba a ser con total Dificultad. dificultad. Eso fue lo que cambió. Pero Adán tenía, dice que fue puesto ahí para que lo labrase, dice que fue puesto el hombre para que lo labrara y lo cuidara. Ujú. Dice la palabra, léalo. Ahí en Génesis dice que el hombre fue creado y fue puesto en el jardín para que lo labrara y lo cuidara. Claro, el hombre tenía el deber moral, hombre, yo estoy cogiendo, estoy comiendo, me estoy alimentando, pues lo mínimo es que Sembrar. sembrar. Me toca, o sea, sembrar. Entonces, ¿cómo? Y siembro. Entonces, él recibía y por agradecimiento debía hacerlo, porque eso es lo que iba a permitir que él continuara allí. Ujú. Por eso, para que abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los necesitados, su justicia permanece Para sí. para siempre. Eso es lo que está escrito. ¿En dónde está escrito eso? En el Salmo. Salmo 112. ¿Sí? Y el Salmo 112 es una bendición que vamos a verla, ¿sí? Una bendición muy grande, como está escrito. Por eso mire que el apóstol Pablo va citando, ¿sí? Como está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Sí? Repartió, dio a los necesitados. Su justicia permanece para siempre. Eso lo vamos a ver, pero pues vamos a continuar acá en el versículo 10. Y aquel que provee abundante semilla al que siembra, también proveerá pan para alimento y multiplicará su semilla y hará crecer los frutos de su justicia. Mire, aquel que provee abundante semilla al que siembra. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el Señor? Proveer. Él provee. Siempre lo primero que hace el Señor es proveer. Dice, también proveerá para el alimento. Entonces, Él provee desde lo más sencillo, que es la semilla, así Él provee el alimento, el sustento, el vestido, todo. Y multiplicará su semilla y hará crecer los frutos de su justicia. ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? ¿Frutos de qué? Justicia. De justicia. Es decir, que nosotros vivamos conforme a su justicia, Torah. Ujú. conforme a su Torah. Porque recuerden que la Torah es la justicia de Dios. La Torah, que es la ley de Dios, es la justicia de Dios. Así estarán ustedes, dice el apóstol, enriquecidos en todo para toda generosidad. Entonces, ¿para qué el Señor nos quiere bendecidos? ¿Para qué? Para toda Generosidad. generosidad. Estarán ustedes enriquecidos, ¿para qué? Para Todo. toda generosidad. Ese siempre será Amén, el amén. ciclo, el propósito. La cual produce por medio de nosotros acción de qué? De gracias a Dios. Todo esto tiene un propósito. ¿Cuál es? Acción de gracias. Es decir, ser agradecidos. ¿Qué es lo que se espera que se desarrolle en cada uno de nosotros? Agradecido. Agradecimiento. Así que cuando nosotros nos encontramos en el momento del dar, no lo estamos haciendo para que Dios nos dé más, para que Dios me devuelva el doble, para que Dios me haga el milagro, para mover los cielos a favor de mí y que se derramen más bendiciones. No, lo hacemos porque se han desarrollado, se ha producido en nosotros el agradecimiento. La generosidad
siempre estará acompañada ¿de qué? De agradecimiento. Un corazón generoso siempre será agradecido. Por eso dice, la cual produce. Por eso dice, así están ustedes, enriquecidos en toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Qué es lo que produce la generosidad? ¿Ambición? Sí, acción de gracias. Agradecimientos. Agradecimientos. Entonces, ¿por qué estamos dando nosotros? Cuando damos nuestros diezmos, cuando damos nuestras ofrendas, cuando damos nuestras primicias, ¿por qué lo estamos dando? ¿Por ambición o por agradecimiento? Ahí está la gran diferencia, amados hermanos. Cuando compartimos con los demás, cuando somos generosos con nuestro prójimo, ¿por qué lo hacemos? Esperando, no, porque yo lo voy a dar a este para que el día de mañana, cuando él tenga, me dé. Eso es lo que nos mueve, ¿sí? Hay gente que le gusta darles a los ricos, porque como es rico, entonces está esperando ¿a qué? A que le devuelva. Que el rico le devuelva. ¿Qué es lo que nos impulsa a nosotros a dar a otros? Esperando que la persona luego, sí, hoy por mí, mañana por ti, como, o al revés, hoy por ti, mañana por mí. Hoy lo hago por ti, entonces mañana usted lo hace por mí. Eso es lo que nos mueve. ¿Qué es lo que nos mueve? El agradecimiento. Sí. Siempre el agradecimiento a Dios. Porque al servir ustedes a este ministerio, mire, cuando damos con generosidad, estamos sirviendo ¿qué? Al ministerio. Ojo con eso. Versículo 12. ¿Qué dice tu Biblia? ¿Cómo dice? Dice, porque rindiendo este servicio santo, no solo... Servicio santo. Ajá, Sí, servicio, ministerio. sí, servicio. Porque al servir ustedes a este ministerio sagrado, este ministerio santo, sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, es decir, los que están dedicados ¿a qué? Al ministerio, porque al dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias, que son nuestras ofrendas en general, estamos supliendo las necesidades que hay en el ministerio y la necesidad que hay de los ministros, sino que también abunda en acción de gracias a Dios. Cuando damos, no solamente entonces damos nuestras ofrendas y decimos que esto está sirviendo para el sostenimiento del ministerio y de los ministros, sino que también con eso estamos dando ¿qué? Gracias a Dios. O sea que cada una de nuestras ofrendas Una delante de gratitud. Dios Ujú, son vistas como ¿qué? como gratitud. Como gratitud, como agradecimiento, Agradecimiento yo. acciones de gracias. Pues al estar ustedes de acuerdo con esta forma de servir, y espero que todos estemos de acuerdo con esta forma de servir, que es servir con nuestros bienes, honrando al Eterno con nuestros diezmos, ofrendas y primicias, al estar ustedes de acuerdo con esta forma de servir, que es dando, ellos glorifican a Dios a causa de la obediencia, porque para dar al Eterno se requiere ¿qué? Obediencia. Se requiere obediencia en ser obedientes en dar los diezmos, ser obediente en dar las ofrendas, ser obediente en dar las primicias. A causa de la obediencia que ustedes profesan al evangelio de Mashiach. Y lo hacemos en obediencia ¿a quién? A Mashiach. Y por la generosidad de la contribución para ellos y para todos. En sus oraciones por ustedes. Además, en las oraciones de ellos, de los ministros, por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de parte de Dios. Gracias a Dios por su don indescriptible. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos entender que tenemos un llamado y ese llamado es a ser generosos. Pero vamos a dejar hasta aquí y con la ayuda del Eterno, el próximo Shabbat continuamos el desarrollo de este tema, la generosidad. Como decía un comercial aquí en Colombia hace muchos años, la generosidad, pásala. Amén. Bueno, amados hermanos, si esta palabra para ustedes es de bendición y les abre el entendimiento, entonces dele me gusta al video de YouTube, eso es generosidad, y delo con amor allí, un like, un me gusta con amor allí, ¿sí? Y comparta con amor a las redes sociales, eso también es ser generoso, compartir. Comparta,
Es una manera de compartir, de ser generoso. Comparta la palabra a través de sus redes sociales. Si alguien ha llegado a nuestra transmisión por primera vez o recientemente y nunca se ha comunicado con nosotros, por favor, escríbanos al WhatsApp. Comuníquese con nosotros escribiéndonos al WhatsApp que aparece en su pantalla. Ahí aparece el número de WhatsApp, nos escribe y nosotros le vamos a estar respondiendo y entraremos en contacto con usted. ¿Ok? Porque nos interesa entrar en contacto con usted. No se olviden visitar nuestra página web www.palabraverdadera.org.co. Ahí está todo acerca de nuestro ministerio. También recuerden que mañana a las 8 de la mañana tenemos nuestras escuelas, tenemos la Casa de Palabra Casa de Virtual. palabra, y sí, las escuelas. Sí, las escuelas, pero a las 8 de la mañana es la Casa de Palabra Virtual, donde invitamos a que todos participen, todos. Sí, todos. No entiendo por qué hay algunos que no participan. Participen, conéctense, tanto aquí en Cali como los que están afuera. Conéctense en el nombre del Señor, ¿ok? Y a las 10 de la mañana nuestras escuelas sabáticas para niños, adolescentes y jóvenes, 10 de la mañana. Y en la tarde nuestro servicio presencial aquí en la ciudad de Cali a las 4:30 de la tarde. Toda la familia reuniéndonos en nuestro lugar de congregación, 4:30 de la tarde aquí en la ciudad de Cali. Y en la ciudad de Tunja, todos se reúnen allá a las 4 de la tarde para el cierre de Shabbat, en Cali y en Tunja, para que tengan eso en cuenta. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Padre Eterno por su amor y misericordia. Bendito Señor, te damos muchas gracias por este amor indescriptible que tú tienes hacia nosotros. Gracias porque es un tiempo poderoso, Señor, que podemos entender de tu palabra. En el nombre de Yeshua te damos muchas gracias porque podemos estar delante de tu presencia en este entendimiento profundo de las Escrituras. Te damos muchas gracias y en el nombre de Yeshua bendecimos a las familias que se reúnen en el día santo. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre de la Gloria, por todo lo bueno que has sido con nosotros hasta este día. Muchas gracias, mi Rey, mi Señor, en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Bueno, amados hermanos, muchas gracias por participar con nosotros en esta transmisión, por estar en unidad, en Ejad. Y no nos resta más que decirles por el momento a todos ustedes, Shalom.